Buenos días a todos. Tenemos una nueva sesión de nuestras reuniones periódicas de los comités sectoriales de Benamérica. Agradecemos a todos su presencia. Tenemos hoy al doctor Vladimiro Mujica, y le digo doctor porque es doctor en ciencia, lo vamos a ver ahorita, lo voy a presentar, y es miembro de la Junta Directiva de Benamérica y uno de los miembros del quehacer político de Benamérica. Vladimiro estudió química en la Universidad de Concepción en Chile y en la Universidad Central de Venezuela en Caracas, se graduó en 1979. Obtuvo su doctorado en química cuántica en la Universidad de Uppsala en Suecia en 1985. Es profesor de química en la Arizona State University en los Estados Unidos desde el 2009. Autor y coautor de más de 150 publicaciones, catedrático invitado, conferencista, investigador y tantas otras actividades profesionales. Lo acabamos de ver, anda ahorita viajando. Y le agradecemos su presencia a pesar de la distancia. Es vicepresidente de Benamérica desde el 2021. Profesor Vladimiro Mujica o doctor Vladimiro Mujica, adelante. El tema es las elecciones en los Estados Unidos, el resultado y su efecto sobre Venezuela. Adelante, Vladimiro. Bueno, lo primero, gracias por la invitación. Es siempre un placer estar en estas reuniones de los comités sectoriales de Benamérica y además muy instructivo. Me disculpo si hay algún ruido externo porque estoy en un café medio escondido, pero bueno, siempre hay un ruido afuera. Pero voy a tratar de que esto sea lo más estable posible. Y bueno, el tema al cual Gonzalo me invitó a discutir o conversar con ustedes es, por supuesto, un tema sumamente polémico, donde hay posiciones no solamente de venezolanos individualmente, sino de organizaciones completas, comités, partidos políticos, etcétera, y donde no es posible ignorar esas diferencias a la hora del análisis. Yo voy a tratar de no ser demasiado confrontacional ni polémico con ninguna de ellas, porque precisamente uno de los puntos centrales, y en eso hemos insistido nosotros desde Benamérica y desde el Movimiento Ciudadano Venezolano en el Mundo y también del otro organismo donde yo estoy, que es el Consejo Consultivo en Materias Exteriores, originalmente de María Corina Machado y ahora del binomio María Corina y el Mundo. Decía que nosotros hemos sido muy eh, enfáticos en que, independientemente de las posiciones que tengamos individualmente, y eso lo sabe este grupo igual que cualquier otro de venezolanos, en los chats de venezolanos y en los grupos, eh, a veces la discusión es sencillamente imposible. Si se revela que alguien tiene preferencias por los demócratas, o en su momento por la candidata Harris, entonces no era infrecuente, bueno, era o alabado o era considerado un chavista, alguien que no había aprendido nada, que le creía las cosas a los liberales y a los comunistas. Y se aparecía alguien defendiendo a Trump, también se le alababa o se les indicaba pues de ser un ultraderechista y que se creía la fantasía de que Trump iba a invadir a Venezuela. Entonces, antes de entrar más en materia, yo quisiera destacar que ese tipo de conducta nosotros las entendemos, si tú quieres, pero a su vez creemos que hay que hacer un esfuerzo muy importante por controlarlas. Hay un manifiesto público del Movimiento Ciudadano Venezolano en el Mundo, del cual yo también soy vicepresidente, y hay un manifiesto público de Benamérica, ambos llamando a los venezolanos a entender que nosotros no podemos trasladar nuestra lamentable posición de polarización en el caso de Venezuela, trasladarlo a los Estados Unidos y contribuir aún más a que los enfrentamientos y las cosas dentro de los Estados Unidos sean más serias de lo que ya son. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, ya respecto a los resultados en sí, yo creo que se ha ido despejando un consenso entre muchos eh, columnistas y analistas venezolanos y también norteamericanos,
en el sentido de que esta elección pasaron dos cosas que son muy, muy importantes. La primera es que por razones que todavía no están claras, hay una diferencia de votantes importante en el caso, comparando con lo que votó por Biden, de alrededor de 12 millones de votantes. 12 millones de votantes que entonces la pregunta que mucha gente se hace es ¿por qué Harris no pudo convocar a todo el electorado demócrata? Es una pregunta importante. Luego hay otra que tiene que ver con los temas de campaña, porque nuevamente se ha ido despejando un consenso según el cual la campaña demócrata, que puede haber tenido muchas cosas muy positivas, terminó por exacerbar diferencias entre la población norteamericana sobre temas que prácticamente son temas de costumbre social, que tienen que ver, bueno, con lo que mucha gente considera la excesiva atención a los temas de igualdad de géneros, a una cantidad de cosas que se agrupan ustedes bajo estas doctrinas de apertura y que eso trajo consecuencias, tanto eso como el manejo de ciertos temas económicos. Lo cierto es que mucha gente considera que en definitiva se produjo un importante desplazamiento de votos hacia la candidatura de Trump, independientemente de muchos alegatos que se hacían contra Trump, que era racista, que extremista en todas sus posiciones, etcétera. Y como muchos de nosotros hemos dicho, la pregunta más importante no es solamente cuáles son las características de Trump, sino el hecho de que más de 70 millones de norteamericanos votaron por él. Entonces, nuevamente hay gente que en tratar de hacer comparaciones que yo considero que son, no tienen una justificación clara. Hay gente que se ha ido al extremo de decir que entonces, bueno, por un lado, la gente que acusa a Harris de ser izquierdista, comunista, y por otro lado, los que acusan a Trump de ser prácticamente un émulo de Chávez, lo cual, mi opinión, es algo que hay que analizarlo, pero que no tiene una justificación, pero entonces se termina por tomar una serie de elementos que no son los más fundamentales, pero la gente dice, bueno, un individuo carismático que se ha apropiado de las instituciones y eso fue lo que hizo Chávez. Yo más bien diría que contrariamente a lo que mucha gente pronosticó, porque recuerden que antes de las elecciones, hasta una semana, unos días antes de las elecciones, se estaba pronosticando que iban a haber episodios muy importantes de violencia. Claro, esos episodios importantes de violencia se los conectaba con lo que supuestamente iba a intentar el gobierno de Biden, el Partido Demócrata, que era crear problemas con los resultados electorales. Nada de eso ocurrió. Y yo creo, y fue lo que destacamos en ambos comunicados de las dos organizaciones que ya mencioné antes, que nosotros tenemos que reconocer que los Estados Unidos, a pesar de todas estas enormes dificultades, le dio una demostración al mundo de el predominio y la prevalencia de las instituciones democráticas. Eso no quiere decir que esto sea una situación estable, pero al menos se salió de un riesgo de enfrentamiento muy importante que tenía y que tiene angustiada a la sociedad norteamericana y también a los venezolanos, por supuesto. Entonces, yo creo que todavía faltan elementos importantes sobre el análisis de por qué ocurrió esto. Ahí, de hecho, un artículo que es muy bueno, en mi opinión, de Orlando Viera Blanco, sobre por qué perdieron los demócratas, que si no lo han leído, recomiendo que lo lean. Hay otro de Hausman en la misma dirección, y hay otro que es prácticamente mi favorito, uno reciente de hace como una semana en el New York Times, que es de un demócrata y que analiza precisamente estos temas, pues de cómo se produjo
una discordia, un alejamiento entre algunos de los planteamientos del Partido Demócrata y sentimientos muy enraizados en la población norteamericana. Bueno, dicho todo esto, ahora viene el tema venezolano. El tema venezolano es excepcionalmente complejo porque a estas alturas no está meridianamente claro ni qué es lo que va a terminar de hacer el gobierno de Biden, a ver si va a aprovechar esta oportunidad de los días que quedan después de la elección y hasta que se produzca la entrega del mandato presidencial a Trump, que será el 20 de enero. Si es que va a intentar hacer algo. Y por otro lado están todas las expectativas que tienen que ver con la asunción de Trump de la presidencia de los Estados Unidos. Esas expectativas van desde la gente que está emocionada, vayamos a poner el término así, a pesar de que va más allá de eso, por el hecho de que Marco Rubio vaya a ser designado secretario de Estado, y hay otras designaciones del gobierno, Trump, no voy a entrar en detalle, pero que la gente piensa que son amigos y aliados de Venezuela. Nuevamente, en mi opinión, es una simplificación, porque lo que Rubio haya hecho o no haya hecho en el pasado no significa que Rubio va a ser defensor de cosas que mucha gente quisiera ver, que es que se produzca una actuación mucho más firme del gobierno norteamericano en el tema venezolano. Eso está en discusión. Luego hay otras cosas que también están en discusión que tienen que ver con la geopolítica y, bueno, por tomar un ejemplo, hay una discusión muy importante sobre si Trump no va a intentar un acuerdo con Putin a propósito de Ucrania y que de alguna forma involucre que lo que ya prácticamente, hay que decirlo así, la invasión de los intereses rusos e iraníes en Venezuela y en toda Sudamérica se detenga. Es decir, eso es una condición geopolítica que yo la he escuchado ya en varios sitios, que uno dice, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Todo, porque si se produce un acuerdo de esas características, un acuerdo de esa dirección, puede significar un tipo de presión y de cambio de jugadas para el cual el gobierno venezolano no está preparado. Luego, hay cosas que tampoco pueden ser ignoradas en estas aguas turbulentas, que tiene que ver con lo que han estado anunciando funcionarios del gobierno de Trump y el propio, su oficina misma, gente muy cercana, acerca de la suspensión del TPS, acerca del Temporary Protection Status y también del que se llama el Humanitarian Parole, de la protección humanitaria. Recordemos que ya en Estados Unidos hay un poco más de 600.000 venezolanos entre registrados, con Green Card o bajo el TPS. Es decir, hay un número muy importante de venezolanos en los Estados Unidos y también hay un número prácticamente indocumentado, que no está claro en las estadísticas, de gente que ha entrado ilegalmente en los Estados Unidos. Entonces hay una gran aprensión, una gran reserva, un temor importante entre los venezolanos que están en esas condiciones, especialmente los que están bajo el TPS y el Humanitarian Parole, porque supuestamente la administración de Trump, uno de sus primeros actos va a ser eliminar esos dos mecanismos. Recuerden que ambos están conectados con decretos presidenciales, o sea que prácticamente de la noche a la mañana la oficina del presidente puede desmontarlo en buena medida. Entonces hay una digamos, gran reserva en las comunidades de venezolanos, y esto es especialmente importante, por supuesto, en el área de Florida, en Colorado, donde precisamente gobernadores republicanos enviaron a miles de venezolanos a Colorado.
están todos los que están intentando todavía pasar por la selva del Darién y que están contando para tratar de pasar antes del 5 de, bueno, del mes próximo de enero, eh, cuando asuma Trump. Entonces, digamos, hay una situación sumamente compleja, porque ¿qué ocurre? Que dentro de esos grupos de venezolanos, la idea eh, de que Trump representa, el nuevo gobierno representa una amenaza para sus intereses, está muy presente. Y luego, por supuesto, como ya lo dije antes, existen grupos importantes de venezolanos que ven a Trump como una salvación y otros que ven a los que lo de los demócratas, el hecho de que no ganara Harris fue un desastre. Entonces, digamos, en ese mar sumamente turbulento, alborotado, que va desde posiciones políticas hasta pasiones, hasta problemas personales, pues no tengo yo que extenderme en eso es demasiado obvio. Entonces está ahora la posición de la oposición venezolana y especialmente del binomio Edmundo Corina y de todo el liderazgo político venezolano. Primero que yo quisiera anotar allí es que muy lamentablemente sigue habiendo una división importante en ese liderazgo político. Todavía hay dirigentes de fuerzas políticas que siguen trabajando para introducir una cuña, transformar una fisura en una ruptura entre María Corina y el mundo, que hasta ahora le han dejado prácticamente la defensa de todo lo que tiene que ver con el hecho de que se ganaron las elecciones en julio, se lo han dejado a María Corina y el mundo. Y a su vez, también hay que decirlo, de ese lado, mucha gente que están en los otros grupos políticos han expresado que del otro lado no ven apertura. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que en medio de todas estas cosas que están pasando, a pesar de que se van clarificando posiciones que yo no tengo, no las puedo comentar, lo que podrían ser posiciones que se están discutiendo con los Estados Unidos, uno, porque no tengo suficiente información y dos, porque sería una imprudencia que lo hiciera. Pero está claro, pues, que, digamos, el mundo va a venir a los Estados Unidos, es lo que está anunciado. El mundo no vino antes de las elecciones del 5 de noviembre, porque se tomó la decisión en el comando de que era inapropiado que viniera, porque precisamente iba a terminar por aterrizar en el medio de una polémica brutal alrededor de las elecciones. Entonces, bueno, supuestamente el mundo viene en algún momento, antes del 10, y entonces, bueno, vienen exactamente en condición de qué? De presidente electo con el respaldo abierto de los Estados Unidos para encontrar una salida negociada pacífica o una salida negociada con mucho más presión para el tema de que el gobierno de Maduro no acepta el resultado de las elecciones de julio, exactamente en qué condiciones viene. Entonces, bueno, muchos de nosotros pensamos, y así lo dijimos en el consejo, hemos conversado con varios, que nosotros creemos que el mundo debe venir a los Estados Unidos, debe ir a los Estados Unidos, y debe ir para alimentar la posición bipartidista sobre Venezuela. No puede ir a convertirse en instrumento de ninguna de las posiciones alrededor de los demócratas o republicanos, sino que tiene que convertirse realmente en el campeón del bipartidismo. Ahora, al hacer eso, inmediatamente se entra en conflicto con los sectores de venezolanos que ven el peligro de lo que va a hacer Trump. Eso es inevitable. Y que le van a pedir al mundo que tome la posición de defender el TPS y el paro humanitario, y eso difícilmente puede ser el, el núcleo, el foco de la posición del mundo. Es decir, una cosa son la responsabilidad de asilo y humanitaria de los Estados Unidos con los venezolanos que están allí, y otra cosa es lo que puede él hacer como presidente electo. Sobre todo que el mensaje que María Corina y él han manejado, y también muchos de nosotros,
es que el origen de la crisis de migración venezolana es el gobierno de Maduro. Y que entonces, si se resuelve eso, entonces se va a minorar todo lo que, todos los temas, todos los que ha tenido este asunto de la migración a los Estados Unidos. Entonces el mensaje es, como varias veces lo ha expresado María Corina, digamos, el origen, la causa de la crisis de migración en Venezuela es el gobierno de Maduro. Entonces si tú atacas la causa, entonces vas a lograr que baje la presión. Eso, por supuesto, es más un deseo en este momento que una realidad, pero puede constituir una narrativa poderosa y es algo que nosotros tenemos que discutir también, porque en este momento el tratar de tener una narrativa consolidada donde el tema de las diferencias entre los venezolanos no controle todo, y yo, ¿cómo ando de tiempo, Gonzalo? Y estás a 24 minutos, 5 minutos más, 24, 5, 6, 8. Entonces, fíjate, yo quiero insistir mucho en este tema de cómo se consolida nuestra narrativa, porque nosotros como país estamos en una situación sumamente compleja. Ya vimos el último lamentable incidente de la muerte en prisión de un miembro de Ente en los temas más, en los términos más horribles posibles. Y eso lo que revela es que hasta ahora el gobierno está dispuesto a hacer lo que sea necesario hacer para quedarse en el poder. Entonces eso pone, por supuesto, incógnitas importantes, que ya lo mencioné antes, respecto a qué es exactamente lo que va a ocurrir en enero y en qué términos va a manejar todo esto la comunidad internacional. Ya vimos lo que ha pasado con Colombia y Brasil, y cómo lo que parecía una presión muy dura se ha suavizado, porque ahí también hay... Pero digamos, todo esto es tan fluido que cuando uno cree que está entendiendo lo que está pasando, empiezan elementos nuevos que hacen que uno deba reconsiderar lo que estaba haciendo. Pero para mí lo que sí está claro es que nosotros no solamente tenemos que seguir insistiendo en el tema de que el mundo ganó las elecciones de julio y que esa fue la expresión del pueblo venezolano, sino que hay que pedir por todas las rutas que se produzca una actuación mucho más firme de la comunidad internacional. O sea, he dicho que se pase de las palabras de apoyo a hechos de apoyo. En esta dirección no nos ayuda nada, y otra vez, perdón, perdón, No, fue ah, alguien que tenía un no, micrófono. eres Ricardo que está hablando del carro. Mira, en esta dirección tampoco nos ayuda nada, y nuevamente con posiciones encontradas de los venezolanos, lo que acaba de pasar con el fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional. Eh, habíamos, estábamos todos bajo la convicción de que el asunto de la eventual recusación del fiscal por las acusaciones de acoso sexual se había resuelto, pero ahora resulta que no se resolvió. Y entonces, nuevamente allí, y nosotros, Gonzalo lo sabe perfectamente, hace unas 2 semanas tuvimos una reunión de Benamérica específicamente para discutir este tema de la conducta frente a la Corte, que también repercute sobre los Estados Unidos. No está desconectado, porque a pesar de que Estados Unidos no reconoce a la Corte, porque no es signatario del Acuerdo de Roma, pues es muy obvio que una decisión de la Corte en relación a Maduro. Pero entonces, nuevamente, hay sectores de venezolanos que piensan que qué bueno que salió el fiscal porque el fiscal no estaba haciendo su trabajo. Y hay otros, los cuales nos contamos nosotros, que dicen se cometió un grave error porque ahora se va a perder un tiempo precioso y va a resultar prácticamente imposible que la Corte tenga algún tipo de dictamen antes del 10 de enero, que sería una cosa muy importante. Entonces, en resumen, y voy terminando con esto, yo no creo que ni yo ni no sé, no se me ocurre nadie en realidad que pueda tener un análisis completo y realmente completamente fundamentado sobre los resultados de las elecciones y la influencia en Venezuela, no porque no tengamos los hechos,
es que el problema es que el análisis de hechos se enfrenta al análisis de realidades y análisis de realidades políticas, algunas de ellas locales, otras geopolíticas, que es muy difícil saber cómo se van a seguir moviendo. El tema, por ejemplo, de petróleo, y con eso de verdad termino, que no lo mencioné en todo el espacio que estaba hablando. Ese es otro tema extremadamente complejo, porque todo parece indicar que no solamente que le van a renovar las licencias a Chevron, sino que van a dar nuevas licencias. Entonces, ¿cómo entender eso? Bueno, hay que inevitablemente entenderlo en términos geopolíticos. Para los Estados Unidos puede ser más importante que decidir sobre si se apoya una salida en los términos que sea de Maduro, puede terminar por ser igualmente importante que Venezuela pueda ser un proveedor confiable de petróleo, no para los Estados Unidos, sino para Europa, que es la principal víctima de todo lo que está ocurriendo en Ucrania y con Rusia. Entonces, eso nos ayuda a nosotros. Nuevamente, hay quienes dicen, no, eso no nos ayuda, eso sería una tragedia, hay que aumentarla, y otra gente dice, bueno, sin eso es imposible reconstruir el país. Entonces, ahí también hay divisiones muy importantes entre los propios venezolanos. Así que este otro elemento del petróleo lo tenemos que meter en la ecuación de cómo son las relaciones con los Estados Unidos y cómo eso va a repercutir en cómo se va a resolver lo de Venezuela. Definitiva, no es como dijo Brasil, que el problema, como han dicho funcionarios del nuevo gobierno, que el problema de los venezolanos lo tienen que resolver los venezolanos. Nosotros no podemos resolver el problema solo por las implicaciones regionales y geopolíticas que eso tiene. O sea, para nosotros es indispensable contar con el apoyo de la comunidad internacional y específicamente de los Estados Unidos. Así que, nada, yo, como dije, no pretendo resolver todas las incógnitas porque no creo que sea posible en este momento. Así que lo dejo hasta acá para que tengamos oportunidad de conversar sobre las cosas que quedaron pendientes. Gracias a todos y gracias a ti, Gonzalo. Gracias, Vladimiro. Como ya todos saben, recuérdense de levantar la mano electrónica para pedir la palabra y poder ponerlos en orden. Eduardo Betancur, adelante. Tienes el micrófono cerrado. Ok. Eh, Ayer en el foro que presenta Benamérica y VAPA trajimos a Cas Tocando para hablar exactamente de lo mismo que está hablando Vladimiro. Y Cas Tocando trajo unos puntos de vista que yo creo que vale la pena que se tomen en cuenta. El primer punto de vista que trajo que me pareció interesante es que por primera vez el, una serie de personajes claves en la política exterior norteamericana conocen bien el caso de Venezuela. O sea, lo conocen de primera mano, empezando por Susie Wiles, que trabajó para una campaña cabildera en la época del primer gobierno de Trump y se tuvo que relacionar trabajó aquí en Miami, en Florida, y se tuvo que relacionar entonces con los elementos de la oposición, este, a Marco Rubio, que obviamente es uno de las personas con quien se ha tenido bastante contacto y ha sido un gran defensor de las cosas de Venezuela. Mike Waltz, que también, que es el asesor de seguridad, que también aparentemente tiene un conocimiento muy profundo de eso. Y en el caso de Marco Rubio, incluso Castro Cando señaló que Marco Rubio no solo tiene conocimiento por lo que le dicen los venezolanos o los cubanos o los nicaragüenses, sino porque él formó parte del Comité de Inteligencia del Senado y tuvo acceso a una información privilegiada que pocos congresistas tienen. Igualmente, señaló otra serie de posiciones donde las personas que van a tomar decisiones están muy relacionadas con el tema venezolano. Ahora, por supuesto, eso no quiere decir que porque Marco Rubio esté ahí va a privilegiar a Venezuela, pero sí va a poder señalar las implicaciones que tiene en cualquier negociación internacional, y Castro Cando mencionó lo mismo de Vladimiro, que
dentro de la solución de los conflictos bélicos de Europa también entra la solución de la influencia de Rusia dentro de Venezuela, lo mismo que la influencia de Irán y la influencia de los chinos. Y para cerrar, Gonzalo, porque eso que me estoy extendiendo demasiado, ustedes pueden ver la conferencia, la vamos a repartir este fin de semana, pero para finalizar, estás tocando destacaba cuál es el rol que deberíamos tener nosotros como aquí dentro del exilio venezolano, dentro de la diáspora venezolana. Y una de las cosas que él dice es que una de las cosas que nosotros debemos señalar continuamente en los artículos y no sé qué, además de que el Mundo González ganó y fue legítimo, es el peligro que representan los sindicatos criminales para, para la seguridad interna de los Estados Unidos. Entonces, el explotar la cosa del cartel de los soles y todas estas cuestiones, eso puede tener una influencia muy grande dentro de la administración de Trump. Hasta tal punto que uno de los planteamientos que hay es que va a haber un bloqueo naval anunciado por Trump, por cierto. Va a haber un bloqueo naval del contrabando de drogas hacia Estados Unidos, donde entonces van a tener una mucho mayor vigilancia en la parte del Caribe y en la parte que corresponde a Venezuela. Eso es todo. Gracias, Eduardo. Vladimiro, sugiero que tomemos por lo menos de dos en dos para que dar mayor oportunidad de que intervengan. Tenemos dos personas en el orden de palabra, Neuro Villalobos y el almirante Héctor Ramírez. Adelante, Neuro. Creo que el almirante Héctor Ramírez había levantado la mano primero, pero de todas maneras lo mío es muy breve. Y es en relación justamente a algo que mencionó ya al final, que son tantas cosas que realmente supongo que alguien que está exponiendo la situación, es fácil que se le olvide. Enero se nos presenta a todos nosotros con grandes expectativas, ¿no? El 10 de enero debe tomar posesión uno de los dos, o sea, Edmundo González Urrutia, que ganó realmente las elecciones presidenciales el 28 de julio pasado, y Maduro, que considera que él ganó esas elecciones, aun cuando no tenga elementos probatorios. Bien, pero esos son hechos, y obviamente el 20 toma posesión Donald Trump, que ganó las elecciones por los republicanos el 5 de noviembre pasado, ¿no? Pero yo quisiera, al mismo tiempo que hacer una pregunta, es que recordar que tomemos en consideración que la actitud de los Estados Unidos siempre ha sido guiada, incluso las actitudes políticas, siempre han sido guiadas por razones económicas. Y en este caso, el petróleo juega un papel fundamental. En este caso, incluso en Venezuela, Maduro continuará con su prédica al respecto y obviamente habrá que ver cómo hacen los Estados Unidos para un recurso fundamental energético para su propia economía, como lo es el petróleo. Entonces, creo que hay muchas expectativas y las expectativas son crecientes sobre lo que puedan hacer estos funcionarios norteamericanos, algunos ya nombrados, pero yo creo que se está sobreestimando las expectativas porque a mi modo de ver ellos van a tener que moderar su actitud frente a la situación y la necesidad económica de los Estados Unidos. No sé si como pregunta es importante para que Vladimiro no pueda decir algo al respecto.
Gracias, Negro. Vladimiro, ya tenemos dos y hay dos más en línea ahorita. Eh, Comentario con respecto a estos dos. Sí, mira, bueno, primero las cosas que señaló Eduardo Betancur en relación a la intervención de Carlos Tocando, yo estoy completamente de acuerdo con que esos son elementos adicionales que juegan. Solamente pondría una reserva en relación a cómo realmente va a influir el tema de la seguridad de los Estados Unidos, porque allí también es un tema de posiciones, pero nosotros hemos visto cómo esto se lo ha utilizado masivamente, como si el Tren de Aragua fuera la primera organización criminal de los Estados Unidos. No hay ninguna prueba en esa dirección. Hay elementos que son importantes, pero claramente se ha tratado de formar una matriz de opinión sobre lo que hace el Tren de Aragua, lo que hacen otras eventuales organizaciones. Y también hay que tener en cuenta que en su momento fue denunciado así, que el propio gobierno de Maduro en varias oportunidades habían infiltrado a venezolanos, de modo tal pues que la actuación de grupos de venezolanos en los Estados Unidos puede no estar solamente decidida por temas criminales, sino también por temas políticos. Salvo eso, lo que Castro Cando dijo, yo no tengo problema, pero solamente pondría una advertencia acerca de cuánto énfasis hay que darle a que la seguridad de los Estados Unidos va a estar en riesgo porque no se resuelva por lo de las bandas venezolanas. Luego, lo que plantea Neuro es, sí, pues también un tema de mucha importancia. El asunto del petróleo, bueno, Eduardo sabe más de eso que yo, pero yo voy a decir lo que yo he escuchado de gente que está en el área. La importación de crudo venezolano a los Estados Unidos es mínima en este momento. Y el crudo venezolano, salvo lo que por supuesto estamos viendo Chevron, ya lo sabemos, la proporción de crudo venezolano, a pesar de que Venezuela probablemente, si no tiene las reservas más importantes del mundo, será la segunda. La proporción de crudo venezolano, que son crudos pesados, es enorme, es mucho mayor que el crudo liviano y esteriliano. Entonces, eso hace que el tema del procesamiento del crudo venezolano, por supuesto, dependa de las refinerías que lo van a hacer, y claramente todas las refinerías que están en el sureste de los Estados Unidos, sobre todo en Texas, están adaptadas para procesar ese crudo. Pero la proporción de crudo que está entrando de Venezuela es muy pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Que donde sí se sentiría el tema de la producción venezolana, al menos en el balance mundial, es en Europa. O que entre más a los Estados Unidos y pase más hacia Europa, cualquiera de esas versiones. Pero luego allí hay un tema que a mí me parece que sí es fundamental, que es que hasta ahora, a pesar de que los números no se conocen, porque desde hace años ni siquiera se conoce realmente cuál es el volumen de crudo que mueve Venezuela, por supuesto desde que entró Chevron ha aumentado la producción en una cierta cantidad, pero lo sabemos, cuando Chávez entró al poder en Venezuela, la producción era de 3,5 de millones de barriles por día o algo por el estilo, y hoy la producción, barril más, barril menos, no llega a 600,000 barriles por día. Entonces, la reducción es no solamente que la reducción es brutal, sino que la forma en que sale el crudo venezolano de Venezuela no tiene ningún control. Hasta ahora ha ido saliendo vía Irán, ha ido saliendo en su momento vía Siria. Entonces, ahí sí que hay un tema que es muy importante, que es Venezuela se ha convertido en la puerta de entrada para el fundamentalismo islámico en América Latina. Entonces, el que sea confiable o no confiable Venezuela como fuente de petróleo depende de manera central de si se logra
fracturar esa dependencia de los canales iraníes y rusos para sacar crudo de Venezuela. Es decir, nuevamente, ¿por qué me extendí en la respuesta? Porque nuevamente lo que dice Neuro es verdad, pero no se lo puede ver simplemente como el suministro de Venezuela hacia los Estados Unidos, porque ese no es lo que está en juego. Lo que está en juego es cómo se regularizan los canales para que realmente el crudo venezolano sea crudo confiable en la fuente de Occidente y no para que sea procesado vía las fuentes del fundamentalismo islámico. Entonces, allí tenemos un problema donde se quedan nuevamente en matrimonio las consideraciones económicas, en lo cual Neuro tiene razón, con una consideración geopolítica que ya el gobierno de los Estados Unidos no está ignorando, que es cómo ha ido aumentando la influencia de Irán. Y por supuesto, cuando eso entra en el contexto del conflicto con Israel, entonces se pone mucho más complicado porque Israel también está exigiéndole al gobierno de los Estados Unidos, tanto al de Biden como al de Trump, que tome en cuenta la penetración de Irán en Venezuela, porque el conflicto con Irán no ha estallado todavía en la magnitud que podría estallar, no se ha convertido en un conflicto nuclear, pero las probabilidades de que esto se convierta en un conflicto escalado son enormes, porque esto es una guerra de exterminio. Entonces, nuevamente, lo que atañe a Venezuela es verdad, pero hay estas otras consideraciones que pueden tener el mismo peso que todo lo que tiene que ver con nosotros. Eso es lo que Gracias, me atrevo a Vladimir. comentar sobre lo. Tenemos dos más con la mano levantada, el almirante Héctor Ramírez y el Nelson Oscar. Adelante, Héctor. Gracias, Vladimir, por tu exposición. Excelente. No hay una gran verdad en tu exposición, es que bueno, y el régimen va a hacer todo lo posible. Yo estoy oyendo mal. No se oye. Yo también no oigo Sí. bien, almirante. No oigo bien. Acercar al micrófono Tienes o que algo. acercarte más al micrófono y no golpear la mesa. Mucho QRM, mucho QRM. Sí, Ahora no me escuchan. sí. Lo que pasa No, hay algo que lo interrumpe ahí. es que estoy con la computadora. Voy a entrar por el teléfono. Parece que mi computadora tiene un problema. Ahora se oye bien, ahora se oye bien. ¿Me oyen bien? Ahora mejoró, Ahora almirante. sí. Siga por aquí. Haga lo que estaba No, pero no haciendo se eche en atrás, este no se eche momento. para atrás. Échese Ahí. para adelante. Ahí. No. Déjenlo Para atrás, hablar, no. déjenlo hablar, no opinen todo, déjenlo hablar. Quiera Dios quiera podamos conversar. Bueno, Vladimiro dijo una gran verdad, que Maduro va a hacer todo lo posible y el régimen va a hacer todo lo posible para mantenerse en el poder. Eso es una gran verdad. Por lo tanto, partiendo de esa gran verdad, no hay negociación posible. Cualquier negociación, ellos van a violarla porque van a mantenerse en el poder. La otra verdad es que el 10 de enero constitucionalmente hay que hacer un cambio de gobierno. Pero la otra verdad también es que ninguna institución va a juramentar y ellos no van a salir y por lo tanto no va a estar Edmundo González juramentándose. Esa es una gran verdad, no podemos negarla. La otra verdad es que las sanciones, que hemos tenido sanciones en Venezuela por mucho tiempo, y las sanciones no sacan a Maduro, no sacan. No sirven para salir del régimen. Por lo tanto, los Estados Unidos pienso que está viendo, bueno, demos el petróleo, pensando que muy pronto va a haber un cambio de régimen y ya la industria petrolera está por lo menos más confortable. Otra gran verdad que puedo decir es que Lula dijo, el problema de Venezuela es de los venezolanos. Mi problema es Brasil. Tiene toda la razón. El problema de Venezuela es de nosotros los venezolanos. Ahora tendremos herramientas nosotros para hacer lo que tenemos que hacer. Hicimos lo que es pacífico, lo que es electoral, lo que es democrático. Pero la Constitución también nos da elementos para hacer otras cosas que son constitucionales. No son democráticas, pero tienen que ver con nosotros. Y es que nosotros tenemos que ayudar. Que son aplicar lo que dice el artículo 350 y el artículo 333 de la Constitución, que es la rebelión, rebelarnos contra el gobierno. Porque la otra gran verdad, y que es importante lo que está ocurriendo en Estados Unidos, es que están ahí personeros que son muy allegados a Venezuela, pero que ellos necesitan de nuestra ayuda para ellos poder actuar.
Por lo tanto, yo quiero que Vladimiro me diga, porque yo no veo, a veces me imagino a Carmona leyendo el decreto. Yo creo que el decreto de Carmona es muy válido para Edmundo González, porque las 5 instituciones venezolanas, como son el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Electoral, el Poder Ciudadano, todas están viciadas, todas están corruptas. Ninguna va a aceptar a Edmundo González. Entonces mi pregunta es, oye, y ahí yo estoy contento de lo que está haciendo el comisario Simonovic. Yo pienso que ese va a ser el camino. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que luego los demás que están alineados con nosotros, como los Estados Unidos, como Lula, que ya lo dijo, les doy permiso, hagan ustedes lo que tengan que hacer, que yo los apoyo. Pienso que así lo dijo Lula. Y debemos hacer lo que tenemos que hacer. Lamentablemente, ese es el camino que nos toca. Y yo quisiera saber si Vladimiro Mujica piensa igual que yo. Adelante. Gracias, almirante. Nelson Oxford, adelante. Micrófono, Nelson. ¿Me oyen? Sí. Buenos días a todos. Buenos días a mi querido amigo Vladimiro. Muy bonito sus palabras. Yo quería tener 3 reflexiones sobre lo que dijo. En primer lugar, ¿cómo vamos a hacer para conseguir esta lucha de liderazgo, esta competencia por acceder a Trump y a su administración, cada quien bajo su propio principio, sus propias ideas? Eso me une a cómo vamos a hacer para tener una unidad de criterio dentro y fuera del país para llevar un solo discurso y no que cada quien lleve su propio discurso. Y la tercera pregunta es cómo vamos a hacer para ponernos de acuerdo y fomentar un mecanismo de información y de comunicación que se acerque más a la realidad y no a las verdades que cada uno tiene. Eso es todo. Gracias, Nelson. Claro, conciso. No parece político. Adelante, Vladimiro. Yo soy político, no politiquero. Bien. Bueno, sí, bueno. Lo que se consigue bien se enuncia claramente. Adelante, Exacto. Vladimiro. Mira, primero en relación, voy a responder en orden inverso. Primero le voy a hacer comentarios sobre lo que acaba de decir Nelson. Porque, por supuesto, las preguntas que Nelson hace son las mismas que nos hemos estado haciendo en comités políticos, en la directiva de Benamérica, prácticamente todos los espacios donde Nelson y yo también compartimos, y el tema de qué hacer, cómo hacerlo y cómo difundirlo. Y sobre el tema de qué hacer, que hay una parte sobre lo cual nosotros tenemos una responsabilidad muy importante en la diáspora, que es unificar, no solamente unificar la narrativa, sino concentrarnos en lo que es el tema fundamental, sin olvidarnos de las necesidades humanitarias de los venezolanos, pero es muy difícil mantener en igualdad de condiciones las dos cosas. Hay que señalar con toda claridad pues, el respaldo a los derechos internacionales de los refugiados, lo que está previsto en la legislación de las Naciones Unidas al respecto, etcétera. Pero es indispensable que nosotros nos enfoquemos, nos focalicemos en el tema de cómo se va a manejar lo de Venezuela. Entonces, claro, allí hay cosas que nosotros debemos hacer, por ejemplo, todo lo que sea contribuir que efectivamente el liderazgo político, tanto en la diáspora como en Venezuela, juegue un solo juego y tomemos decisiones que sean compartidas en estos momentos cruciales. Es verdaderamente inaceptable cosas que uno ve a veces sobre cómo se toman posiciones distintas sobre estas cosas. Respecto a lo de comunicaciones, bueno, ya se están haciendo varios esfuerzos importantes. Yo no me quiero adelantar, pero la idea que nosotros hemos venido manejando de Zona Venezuela, que es una plataforma de comunicaciones y de participación ciudadana de los venezolanos en la diáspora, creo que va a recibir un empuje importante esta semana. Y eso, junto con las cosas que el mismo Nelson ha estado planteando en relación a Benamérica y a unificar las narrativas y a educar a nuestra gente, porque esa es parte de la historia.
muy difícil opinar sobre lo que uno no tiene idea de qué es lo que está opinando, pero las redes sociales nos convierten a todos en expertos sobre todo. Y eso trae un impacto importante. Bueno, ahora voy con las cosas también muy complejas que acaba de plantear la mía. Lo primero que yo quiero decir es que nosotros desde hace tiempo hemos evitado el usar el lenguaje de rutas no constitucionales y sí que hemos utilizado extensamente el lenguaje de resistencia civil constitucional como está previsto en el artículo 350. La Constitución venezolana nos obliga a todos, ciudadanos civiles y ciudadanos militares, a hacer lo que sea necesario desde la posición que ocupemos, así sea una posición funcionario electo o no, hacer todo lo que sea necesario para restablecer el mandato de la Constitución. Y dado que aquí se ha violentado el principio fundamental de constitución del Estado venezolano, que es la decisión soberana, la Constitución nuestra abre prácticamente, no sé, las 3 primeras líneas diciendo que es por decisión soberana del pueblo venezolano que Venezuela existe como nación. Y entonces la decisión soberana del pueblo venezolano ha sido violentada desconociendo lo que el pueblo venezolano opina sobre quién debe ser el presidente de la nación. Entonces, este lenguaje nosotros lo hemos utilizado extensamente y yo concuerdo en que estamos en la etapa de resistencia civil constitucional. Y eso significa que hay que definir estrategias, hay que definir acciones y que eso acerca a los yo los quiero llamar así, los ciudadanos civiles con los ciudadanos militares. Porque el otro tipo de lenguaje es innecesario. Y entonces allí también pues se impone una reflexión crucial sobre en serio cómo se hace eso, porque a pesar de que uno entienda que ellos están dispuestos a quedarse en el poder a todo evento, cuando uno empieza las discusiones sobre la resistencia civil constitucional se encuentra con que hay caminos que nosotros no hemos explorado todavía. Y yo creo que frases como la de Lula, que mucha gente se la ha tomado como que bueno, ya Brasil nos dijo lo que teníamos que hacer. El gobierno de Lula ha usado frases peores que esa en el pasado. Y nuevamente, tanto el gobierno o los gobiernos de los países rosados, como los hemos bautizado, el de México, el de Colombia y el de Brasil, esas posiciones también están sujetas a presiones internacionales. Entonces, yo creo que hay que tomarse lo de Lula, pero no es solamente Lula, es que hace rato nosotros hemos dicho que este problema los venezolanos tienen que hacer un aporte, o tenemos que hacer un aporte mucho más grande. Pero a su vez hemos dicho que nosotros no podemos resolver este problema solos. O sea que diga Lula lo que diga, aquí hay una situación de fraccionamiento de Venezuela, de división de Venezuela prácticamente en zonas controladas por la guerrilla, por los intereses internacionales y por fracciones del chavismo que hacen que así nosotros, yo voy a recordar un segundo, en la reunión de ideas que se dio en el Miami Dade College hace 3 semanas, que el secretario de IDEA, que es Asdrúbal Aguiar, allí prácticamente todos los exmandatarios hispanoamericanos expresaron que los venezolanos habíamos hecho todo lo que nos tocaba hacer. Y sin embargo, por supuesto, quedaba la duda, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Porque es cierto que necesitamos la ayuda internacional, pero es cierto que nosotros tenemos que escalar lo que vamos a hacer en Venezuela. ¿Cómo se va a escalar eso? Eso es imposible discutirlo en serio en una reunión de este tipo, pero está claro que hay mucha gente que se está preguntando exactamente eso, insisto, de los ciudadanos civiles y los ciudadanos militares. Así que yo no sé si hay más preguntas, pero Sí, digamos, sí, hay más preguntas, entonces me callo. Jorge Baral tenía la mano levantada, yo tengo la mano levantada, no sé Jorge, y yo sí tengo una pregunta cortica. Jorge, tú tienes el micrófono cerrado, adelante. Sí, no, yo tengo que irme, pero primero agradecer a Vladimir la franqueza, la objetividad de su planteamiento. Eso nos obliga a definir una posición. Siguiendo lo que dice el almirante Ramírez también, yo creo que hay que empezar Benamérica en particular debe
pensar, dedicarle bastante tiempo a reflexionar sobre las estrategias a seguir, que son a largo plazo. Yo oí hace un par de días unas declaraciones de Díaz Balart, donde dice que está seguro que Maduro no adaptará 4 años más de Trump. Imagínense, o sea que el margen de variabilidad son 4 años del gobierno de Trump. O sea que en realidad nosotros estamos pensando que el 10 de enero ya hay unos cambios importantes y realmente políticos americanos piensan que es un problema de 4 años de gobierno de Trump. Y no muy seguro, no muy seguro. O sea que yo creo que nosotros debemos tomar todas estas cosas para ver la realidad nuestra. No debemos estar contando con otros. No hay salvadores externos. Si nosotros no sacamos la forma de salir adelante, nadie nos va a sacar adelante. Ese era el punto. Gracias, Jorge. Vladimiro, una última pregunta ya y después tú contestas y despides ya directamente. Te agradecemos mucho la participación. La pregunta mía es, tú empezaste diciendo de la conveniencia o la necesidad de los venezolanos de entendernos con el bipartidismo en los Estados Unidos, con los dos partidos principales. Y ahí viene mi pregunta, ¿qué podemos hacer los venezolanos en el exterior? Sí, de acuerdo con las encuestas, y las encuestas han demostrado ser muy equívocas, porque hay muchos intereses dentro de los encuestadores. Pero de acuerdo con las encuestas, hay una parte mayoritaria de los venezolanos que simpatizan con los demócratas y dentro de eso hay una parte muy estricta, muy dura, que dicen que es imprescindible cuidarnos de las acciones que pueda tomar a Trump, porque hay que defender a los venezolanos que están acá. Entonces, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer los venezolanos que estamos en el exterior y sobre todo los venezolanos que estamos en los Estados Unidos para mantener ese criterio de entendernos bien con ambas corrientes partidistas de acá, de forma de que el presidente Trump pueda hacer su trabajo sin que el otro equipo, el otro partido, interfiera en lo que él puede hacer? Entonces, Vladimiro, nuevamente gracias por tu participación y por favor estas dos preguntas y despide ya directamente porque ya se nos pasó el tiempo. Gracias, Vladimiro. Seguro. No, muy corto. Respecto a lo que dice Jorge, bueno, va en dirección de lo que se llama Almirante Ramírez. Allí, sin duda, pues la reflexión en este momento de en qué se traduce la resistencia civil constitucional es imperativa. Imperativa afuera, Venezuela, y eso cada vez está más claro, porque cuando se apuntó, Jorge, que se tenía que, cuando se apuntó y que María Corina y el liderazgo emergente de la oposición en Venezuela señaló que íbamos a apuntar a la ruta del voto, a la ruta democrática. Bueno, está claro que esta gente pretende cancelar la ruta del voto. Es decir, en Venezuela se está dando una discusión en este momento donde se participa o no se participa en las elecciones regionales. Y entonces hay gente que dice, tenemos que aprovechar todas las oportunidades de participar, y hay otros que dicen, ¿a quién vas a convencer tú como miembro de mesa para que se ponga en una mesa a defender los votos de la oposición y después termine preso la semana próxima? Entonces, estas cosas hay que discutirlas sin apasionamiento y hay que discutirlas en el contexto del miedo que hay en Venezuela. Y eso, bueno, todos ustedes lo saben. En Venezuela prácticamente no se puede abrir la boca sobre estas cosas. Todo el que abra la boca sobre estas materias está arriesgando su libertad o algo más. Y eso nosotros no lo podemos ignorar. Ahora bien, de vuelta ahora tu pregunta, Gonzalo. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en los Estados Unidos y en el caso de Benamérica, en organizar reuniones que nosotros hemos dejado de organizar, donde haya participación de congresistas demócratas y republicanos, donde nosotros podamos discutir los temas de los venezolanos. Y yo creo que de ninguna manera la posición, que yo sé que alguna gente la tiene, de que es más importante defender a los que están en a los venezolanos que están en los Estados Unidos y los derechos de los venezolanos en los Estados Unidos que defender a Venezuela, porque Venezuela es caso perdido, yo eso no lo acepto. No lo acepto. De ninguna manera. Nosotros tenemos que abogar por los derechos de nuestra gente y por la defensa de nuestra gente en los Estados Unidos, y estamos
obligados a entender que los Estados Unidos son un aliado estratégico para tratar de salir de Maduro. Y entonces pretender anteponer de manera irreflexiva y decir, no, aquí lo único que nos, ya abandonamos todo, lo único que nos interesa es defender a los nuestros acá, es una posición inaceptable. Y hay que decirlo por la calle del medio. Eso estamos, las dos cosas se pueden conciliar, pero para conciliarlas hay que hablar con responsabilidad y con inteligencia. No es posible pasarse para el otro lado y decir, no, ahora lo único que importa es defender el TPS. Porque eso nos pone en una situación francamente de orfandad total frente al nuevo gobierno. Mientras que si nosotros seguimos diciendo, están las responsabilidades legales de los Estados Unidos con los refugiados, las responsabilidades internacionales, lo que dice las Naciones Unidas, etcétera. Y también hay que reconocer que los Estados Unidos están en su absoluto derecho de tomar las decisiones que tenga que tomar para que los venezolanos que entren a los Estados Unidos entren legalmente. Ahora, ¿eso es posible? Bueno, no lo han logrado hacer con los mexicanos, no lo han logrado hacer con los haitianos. Es decir, es una situación muy compleja. Entonces nosotros tampoco nos vamos a meter allí a predicar que apoyamos todo lo que... Tampoco. Entonces no hay soluciones mágicas sobre esto. Pero lo que a mí sí me parece absolutamente claro es que pretender que se abandona el tema estratégico venezolano para defender a los venezolanos que ya están en los Estados Unidos no es aceptable. Y hay que ser muy transparente con eso y decir, no estamos diciendo que no se hagan nada en la otra dirección, estamos diciendo que es inaceptable que solamente se hagan cosas en la otra dirección. Bueno, yo con eso termino. Gracias a ustedes por la oportunidad de este intercambio, que para mí ha sido también muy instructivo, no sé si para ustedes, pero para mí ha sido instructivo. Y nada, seguimos. Chévere, Vladimiro, muchas gracias y bueno, seguimos en la lucha. Gracias a Gracias, todos y Vladimiro. la reunión continúa. Bueno, fíjense, pues. Gonzalo,